El título, si usted recuerda de lo que estábamos hablando las semanas antepasadas, era un clamor por avivamientos. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Estuvimos hablando de un clamor por avivamiento y voy a dar solamente un repase para que así de nuestras memorias vuelvan en sí a agarrar el hilito, como decimos aquí, en lo que estábamos platicando. Tomamos el pasaje de plataforma en Salmos 85, verso 1 hacia el 13. Usted puede apuntarlo, puede leerlo en su casita. Vemos aquí una oración, una petición de parte del salmista hacia el Señor. Y es una oración, hermanos, que se siente bastante, si usted la lee tranquilo, con el motivo de absorber el momento de la vida de este hombre que estaba hablando con Dios. Podemos sentir la emoción que él sentía mientras él hacía su petición. Estaba el salmista en este momento teniendo una experiencia bastante negativa en su vida. ¿Cuánto hemos sentido sentimientos negativos en nuestras vidas, sabes? Amén. Aún en nuestro caminar con Cristo, a veces pasamos tiempos apresionados, que a veces nos tumba tantito esa alegría y nos sentimos tristes. Pero en este momento era bastante grave en la vida de este hombre. Algo estaba sucediendo no tan solamente en su vida, pero en la vida del pueblo que él amaba. Estaba él consumido completamente en su corazón por motivo de un fracaso espiritual que hubo entre la congregación del pueblo del Señor. Y él se tomó la responsabilidad y hubo suficiente dolor en su corazón y impulso de parte aún yo pienso que del Espíritu Santo, en clamar al Señor de nuevo, que lo que ellos habían experimentado antes, que ya no estaban ellos experimentando, que volviera en sí el Señor a derramar de su presencia vivificante. Y aquí es donde tenemos esa petición donde él dice: Señor, revívenos de nuevo. Señor, envía esa lluvia, ese avivamiento de nuevo. Ten misericordia de nosotros. Recuerda al Señor en su plática las cosas que ellos sentían antes que había sucedido lo que estaba sucediendo en sus vidas. Cómo eran bendecidos, cómo sentían el favor de Dios en sus medios. Cuando lo que tocaban con sus manos reverdecía y vivía. Era prosperado, todos sus negocios, sus vidas, sus hijos, todo estaba bien bendecido porque Dios estaba involucrado, estaba él encajado entre la gente. Pero sucedió algo que causó una fricción entre esa relación espiritual entre ellos y Dios, que Dios retiró su lluvia celestial. Se hizo para atrás el Señor. Aconteció algo en la ciudad que el Señor se detuvo. De antes tanto esparcía él sus bendiciones libremente, él tuvo que sostenerse. Y aquí es donde sintió este hombre ese dolor y clamó al Señor: vivifícanos de nuevo. Hemos estado hablando sobre principios, hermanos, que es bueno que nosotros empecemos a considerar en nuestras vidas si acaso necesitamos ese revivamiento de parte del Señor. Ahora les digo, y acotece tiempos como esta gente. Esta gente no es una gente única que solamente ellos han pasado sequías espirituales. ¿Cuántos las conocen, hermanos? Seamos sinceros, ¿cuántos conocemos sequías espirituales donde a veces uno se siente desconectado? Se siente que ora y parece que está orando al aire libre. Antes sentía la palma del Señor en la espalda cuando uno estaba hincado delante del Señor, sentía el calor, el abrazo del Espíritu Santo, pero de repente hay tiempos de oración que se siente uno hasta con escalofrío, se siente solo. Eso sucede y es una cosa bastante normal en las vidas de todos nosotros mientras que estamos en esta carne. Y vemos aquí que el salmista no aguantó mucho de ello, sino que recordando él de la bendición del Señor,
pudo hacer su clamor. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, porque tú eres precioso con nosotros, Señor. Queremos de nuevo volver a platicar, Padre, de lo necesario que es, Señor Santo, que siempre mantengamos nuestra vida viva en ti, Señor. Que la verdad de tu presencia se sienta palpable en nuestros medios, en nuestros corazones, en cada vida individual, Señor, cada familia, Señor, y nuestro cuerpo aquí espiritual, corporativo en la iglesia, que, Señor, aquí sentimos, Padre, que tu presencia habita con nosotros. Y si algo sucediera algún tiempo, sabemos, Padre, que en esta vida donde luchamos al diario, acontecen tiempos, Padre, donde nos da sed en nuestros corazones porque nos sentimos secos. Pero, Señor, hagamos como el salmista y reconozcamos estos principios, Padre, que son importantes para poder volver en sí en ti. Que yo sé, Padre, sin duda eso es tu mayor anhelo, que siempre estemos contigo, vivos, ardientes, llenos de tu Santo Espíritu. De esto te lo pedimos, Padre, para nuestras vidas, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijo el salmista: no nos revivirás otra vez para que tu pueblo se regocije en ti. No enviarás, Señor, sobre nosotros lo que antes nos estabas dando, para poder nosotros de nuevo, como antes éramos alegres, volvamos a sentirnos contentos en ti. Hablamos de lo que era avivamiento aquí y tomamos tantito de historia y hicimos comparación de lo que sucedía antes en nuestros medios, los que tenemos ya años, a lo que sucede ahora en esta generación nueva. Y lo que hicimos, platicando en eso, quisimos traer definición o quisimos traer identificación en lo que es un avivamiento real. Sabemos nosotros, hermanos, que un avivamiento, hermanos, aún la palabra avivamiento o revivir es volver a vida. Uno que está vivo no puede ser revivido. Él ya está vivo. Una persona que se revive es una persona que obviamente ha muerto. Entonces es una palabra fuerte. Cuando uno dice: Señor, revívenos, hay una confesión al mismo tiempo que hay una petición. Hay una confesión que estás diciendo: Señor, revivifícanos porque estamos muertos. A veces mucha gente se mide en sus palabras porque no quiere descubrir hacia la gente que hay algo que le falta en su corazón. Pero es importante, hermano, ser realista con nosotros mismos, como vamos a aprender ahorita. Uno sabe la medida de Dios que tiene en su vida. Usted sabe y yo sé cuando el Señor está bien presente en mi vida, y yo sé en mi propia convicción cuando el Señor se ha alejado o yo me he alejado más bien de Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos platicando pláticas maduras, amén. Vamos a crecer tantito esta mañana. No vamos a jugarnos ni nos vamos a palpar las espaldas nomás porque sí, sino que vamos a ver las verdades de Dios en nuestras vidas. Nosotros sabemos, hermanos, la palabra se usa cuando estamos resfriados, amén. Se comenta entre especialmente gente ya de adulta, dice: está bien resfriado. Y eso es que no está ardiente en el Señor, anda desquitado, anda un poco separado de la presencia del Señor. Y la verdad es, esa es una persona juzgando a otra, pero nosotros mismos, que nos juzgamos a nosotros mismos, sabemos cuando puedes orar fácil, cuando puedes cantar con alegría, cuando puedes levantarte en la mañana, arreglarte e ir a la iglesia corriendo con ganas, con mucha anticipación y esperanza. Y sabes, hermanos, cuando piensas 3, 4, 5 veces: ¿oraré o no oraré? Leeré la palabra ahora, no tengo tiempo, yo no sé, mañana. Voy a la iglesia, pues, ¿vamos o no vamos? Esas cosas describen, ¿verdad que sí? Describen el corazón. Y si uno se pone atención, te das cuenta que en tu propio lenguaje estás hablando de un apegamento con Dios o una separación que está existiendo. Entonces aprendemos aquí, hermanos,
en este Salmos que estamos leyendo, donde este salmista empezó a clamar: Señor, no nos revivificarás de nuevo, Señor. Él mismo está confesando una convicción interna, diciendo: Señor, me siento muerto. Envía. Es fácil pedir que Dios vivifique a alguien más. Es fácil apuntar un dedo y decir: Señor, envíeles avivamiento a esas gentes que están sentadas, se ven muy resfriados. Es fácil. Pero hermano, es difícil haber una inspección en decir: Señor, vivifícanos, revívenos. Porque al mismo que se hace la petición, se hace una confesión. Entonces el primer principio que descubrimos aquí es que tiene que haber una conciencia de la condición espiritual personalmente. Para que Dios envíe un avivamiento a una vida, a una familia, a una ciudad, a un estado, a una nación, a un mundo, tiene que haber una convicción interna, conciencia interna de su propia condición espiritual. Tiene que haber una confesión real, tiene que haber una inspección de nuestras propias vidas, que como les digo siempre de este púlpito, no es fácil, porque a nadie le gusta juzgarse a sí mismo. Al contrario, es la posición a veces muy egoísta de la humanidad, decir: yo siempre estoy bien. A mí no me gusta que nadie me diga que estoy mal. Amén. ¿A quién le gusta que le diga: estás equivocado? A nadie. A nadie. Oye, miras que esto, no. ¿Cómo que no? Es que estás equivocado. No estoy equivocado, yo sé lo que estoy hablando. Siempre hay una lucha, porque siempre uno quiere estar correcto. Así es que lo que es una inspección interna es algo que poca gente hace, pero eso demanda la iglesia, eso demanda la palabra. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si estamos caminando, para ver si estamos viviendo conforme a los reglamentos, los criterios, los mandatos de Dios en nuestras vidas. A ver si estamos entregando al Señor la esperanza que Él tiene, que nosotros caminemos conforme a su verdad. Nadie sabe si estamos caminando en la verdad de Dios, solo Dios y nosotros mismos. Los de afuera de tu piel solamente pueden asumir cómo estás viviendo, pero nadie sabe. Yo los miro así como en la congregación esta mañana y los puedo ver algunos 5 o 10 minutos y yo puedo asumir y pensar: pues cómo estará viviendo este hermano. Y yo hago mi propia calculación, pero no quiere decir que estoy correcto, porque nadie sabe. Así es que el Señor no necesariamente nos impulsa a que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, porque nadie sabe. Hay eso es un vaso de secretos, hermano. Este cuerpo de barro que Dios nos ha dado ahí es un estuche, es un maletín donde se puede esconder mucho secreto. No se ve más allá de la piel. Ni los mejores médicos, ni doctores, ni máquinas que tengan para dar rayos X en lo más profundo pueden conocer los pensamientos de un hombre, ni la condición de su corazón. Por eso nos manda la palabra que nosotros mismos nos juzguemos, nosotros mismos nos examinemos con una báscula real, una pesa, así se llama, con una medida real conforme a la palabra, con honestidad. Examinemos nuestras propias vidas, porque nosotros sabemos cómo estamos viviendo. Y pedimos avivamiento al Señor, pero el Señor exige que haya una convicción, una conciencia de nuestro propio corazón para arreglar cuentas con Él. El siguiente principio que cubrimos es creer en la posibilidad de avivamiento. No se oye muy profundo ese principio, pero óigame bien, hay mucha gente
que cree que la humanidad no tiene esperanza. Hay mucha gente que cree, hermanos, que una persona, otras personas no tiene esperanza. Hay aún, hermanos, desde el púlpito a la congregación, donde solamente se han impuesto, se han acostumbrado a vivir una vida religiosa sin esperanza de un avivamiento real, un derramamiento del Espíritu del Señor grande. El dispensacionalista, el que piensa que esas dispensaciones ya pasaron, no creen que lo que sucedió en el aposento alto vuelve a existir. Eso ya pasó, era el tiempo bíblico. Dios ya no hace. Ya lo que habló el profeta Joel en respecto que en estos días Él iba a derramar su Santo Espíritu. Esas eran palabras ya antiguas, no son para nuestro tiempo. Y por eso mismo, por la incredulidad, la incredulidad de creer que Dios puede vivificar un pueblo, Dios no envía lluvia. Vemos que el salmista lo recuerda al Señor. Y dice: Señor, tú enviabas favor, tú enviabas sostén, tú derramabas tu gozo sobre nosotros. Y sabiendo él mismo que el Señor era todopoderoso y para siempre Él era Dios eterno, él sabía que Dios podía hacerlo de nuevo. Hermanos, vengo a decirle esta mañana, un avivamiento en la iglesia no es una imposibilidad. Para Dios es lo más fácil enviar un derramamiento espiritual sobre un pueblo, sobre una nación y el mundo, si quisiera. El problema no es que Dios no tenga esos manantiales para derramar. El problema es si acaso el vaso está preparado. Amén. Si creemos que Él puede hacerlo. El salmista está clamando: Señor, muéstrate, restauraste tú antes, tú perdonaste, tú diste paz, protegiste, sosteniste en el pasado. Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, tú puedes hacerlo de nuevo. Hay mucha prueba en la Escritura, hermanos, que nos dice que el Señor nos impulsa, que en tiempos de sequías podemos llamarle. ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, verso 3? El Señor nunca le hubiese dicho a Jeremías: clama a mí, si los tiempos de avivamiento ya habían pasado. Esa palabra viviente que no se acaba, dice la palabra del Señor, que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Eso es decir que esa palabra que el Señor habló a Jeremías es una palabra que todavía tiene vida. Amén. Y si Jeremías, hermanos, pudo clamar al Señor en aquel tiempo, en los tiempos que necesitaban restauración, el Señor lo escuchó. Nosotros en estos días que necesitamos restauración, podemos clamarle al Señor. Todo es posible para el Señor. Entonces tenemos que creer que Dios puede vivificar su pueblo de nuevo. El tercer principio, bastante importante, especialmente en nuestra cultura en estos días, es reconocer el origen de un avivamiento. En palabras sencillas, es saber de dónde viene este avivamiento. ¿Qué es lo que formaliza? ¿Qué es lo que envía? ¿Quién es el que construye este avivamiento? En versículo capítulo 8 veces en este capítulo que leemos, el Señor, el salmista se refiere al Señor diciendo: tú Señor, tú Señor, tú Señor, hazlo Señor, tú puedes Señor, tú y tú. Siempre hablando con el Señor cuando Él está hablando en referencia a que alguien enviara ese avivamiento. Entonces tenemos dirección. El salmista clamó a Dios. En las Escrituras, hermanos, platicamos de esto. Las Escrituras, el avivamiento es visto como una soberana obra
de Dios. En otras palabras, nadie puede vivificar un pueblo si Dios no lo hace. Ahora le digo que este principio, hermanos, y no voy a pasar mucho tiempo en él porque tengo uno más que quiero darle, es bien importante, especialmente en nuestra cultura en cual estamos viviendo ahora. Porque ahora se habla mucho de avivamiento. Ahora hemos tomado por liviano la palabra avivamiento y se la hemos puesto a muchos eventos en la iglesia. Vemos algo que emociona a la iglesia, es un avivamiento. Vemos a un predicador que viene y se junta el pueblo a escuchar este orador que habla muy bonito y muy bien, eso es un avivamiento. Viene un grupo popular que canta cantos y populares para la juventud y para la gente, y el vocalista es excelente y te hace, te estimula tu corazón. Eso es un avivamiento. Estamos hablando que en estos días la definición o el título de avivamiento lo usamos libremente para muchas cosas. Pero acuérdate que avivamiento es revivir lo que está muerto. Eso es decir, hermanos, que un avivamiento, si no trae vida y no restaura y salva y trae de entre los muertos almas muertas a vivas a Cristo, no es avivamiento. Es un tiempo excelente. No digo que estas cosas son equivocadas o que son malas. Es bonito ir a un concierto cristiano. Se siente bonito, la emoción es bastante, los gritos, los saltos, y sale uno completamente motivado, que es bonito. Pero si hasta allí llegamos, la emoción nos salva. Amén. El Señor no prometió la gloria para aquellos que somos emocionales. Amén. El Señor no prometió mover su gran gloria en aquellos que tenemos sentimientos y sabemos cómo gritar y saltar. El Señor no promete su eterna gloria a aquellos que les gusta ir a escuchar a oradores populares y se pone bien bonito y ya fui, yo alcancé a oírlo. Eso solo, si es todo lo que es buen entretenimiento y estimula el corazón, es bonito si eres vivo. Pero si eres muerto, nada hace para ti. Porque un avivamiento, hermanos, como volvemos en sí, es cuando una persona que está muerta recapacita de nuevo vida en Cristo. Es cuando las almas son salvas. Es cuando, si acaso fuera por medio de un canto, el Espíritu Santo daguea el corazón de un joven y se dobla de rodilla y recibe a Cristo como su Salvador. Cuando suceden cosas así, estamos viendo al Señor a empezar a mover con avivamiento. Con la iglesia, hermanos, no hay salvación. Solamente hay un buen orador. Hay buen entretenimiento, buena música, buena alabanza. No es una iglesia de avivamiento. Una iglesia viva en el Señor es cuando se une el pueblo y hay almas que vienen a Cristo. O sea, hay comprobantes, ¿me está entendiendo? Hay comprobantes. Y es importante conocer el origen de un avivamiento. Eso nos enseña, hermanos, y nos enfoca nuestros ojos y nuestras planificaciones. Cuando hablamos de avivamiento, mucha gente hace mucho trabajo para estimular un avivamiento. Pero déjeme decirle que cuando miramos al hombre por un avivamiento, lo recibimos solamente lo que el hombre puede hacer. Cuando miramos hacia el dinero, tenemos todo lo que necesitamos, ponemos todo con bien bonito, preparado. Recibimos solamente lo que el dinero puede hacer. Cuando nos fijamos en las organizaciones, captamos solamente lo que las organizaciones pueden alcanzar en sus pensamientos, en sus funciones y fórmulas.
Cuando miramos las denominaciones cristianas o círculos de fe, solamente captamos lo que ellos ofrecen. Pero hermanos, cuando el pueblo se enfoca en Dios, entonces recibimos solo lo que Dios puede hacer. Y solo Dios puede vivificar un corazón muerto. Entonces sabemos esto, que cuando va a haber en la búsqueda de un avivamiento, no se buscan primero los buenos músicos, ni tampoco se busca el buen orador, ni tampoco se busca la buena hora o el buen día, el buen mes. Que todas esas cosas son buenas, pero no son primordiales. Lo que se busca primero es el rostro de Dios. Porque déjeme, le di esta definición y quizás usted la escribió, pero un avivamiento nunca se formaliza, no se construye, siempre se envía. Amén. Les llevé al libro de los Hechos, capítulo 2, al aposento alto, cuando dice la palabra que del cielo llegó ese viento. Del cielo, de lo alto vinieron esas lenguas celestiales, de lo alto. Siempre cuando habla de un avivamiento, la Escritura nunca habla que se pusieron de acuerdo y comenzaron esto y cuando hicieron esto pasó esto y fue excelente. No, siempre fue y Dios envió. Entonces para nosotros, hermanos, teniendo este entendimiento, nos trae mucho más la posibilidad de que podemos alcanzar una lluvia celestial cuando empezamos nosotros a buscar la presencia del Señor. ¿Quiere un avivamiento? ¿Queremos un avivamiento en la iglesia? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Buscando al Señor. El salmista dijo: Señor, tú. Señor, tú. Y la iglesia tiene que enseñarse de nuevo a no depender en las cosas exteriores, pero buscar lo interno de Dios para que Él envíe esa lluvia celestial, ese avivamiento. Y por último, esta mañana, este principio dice: debemos proveer canales para que flúa ese avivamiento. Debemos de ser, hermanos, canales. Un canal, hermanos, puede ser una pipa donde uno usa para que flúa agua. Un canal, hermanos, es todo diferente que un lago. Vemos canales aquí en las orillas de las calles, un canal que obviamente ese canal es para que corra el agua. Un lago es el que sostiene. Y la palabra nunca nos habla a nosotros de lagos, siempre nos habla de ríos. Amén. Entonces, para que Dios envíe un avivamiento a la iglesia, tenemos que tener el entendimiento por cuál Dios lo va a enviar. Que seamos nosotros canales, porque el avivamiento del Señor viene con muchos propósitos. No viene solamente singular a bendecir un pueblo, pero viene con multipropósito. Pero hay a veces, hermanos, que Dios no puede enviar un avivamiento porque el pueblo no está preparado para recibir esa lluvia celestial. Déjeme leerle tantito Mateo 23, 37. 3 escrituras leemos solamente para probar un punto esta mañana. No necesariamente hablan de avivamiento en contexto, pero quiero solamente mostrarles un punto. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Primera de Corintios 3 y 1. Hermanos, no podía dirigirme a vosotros como espirituales, sino como mundanos, como simples niños en Cristo. Os di leche, no alimento sólido,
porque aún no estabas preparados para ello. Escritura número 2. Y número 3 está en Hebreos capítulo 5, verso 11. Tenemos mucho que decir acerca de esto, pero, todos digamos pero, diga de nuevo pero, es difícil de explicar porque ustedes son lentos para aprender. Estas escrituras, hasta ahí voy a leer, no para pasar mucho tiempo. Y yo entiendo que estos pasajes no se refieren a un avivamiento necesariamente en contexto. Pero leo estos pasajes, hermanos, para mostrar cuántas veces Dios quiere hacer algo, pero no puede hacerlo. Dicen por ahí, pues ¿quién puede detener a Dios de que haga lo que Él quiera? Nadie. Nadie puede detener la mano de Dios en hacer lo que a Él en su corazón le nazca. Pero Dios, hermanos, vemos aquí una relación espiritual con nosotros. Vemos el control de su autoridad espiritual como Padre y su respeto a nuestro libre albedrío. Él respeta, hermanos, nosotros y nuestra preparación para que Él obre. Él siempre la invitación tiene: quiero que andes conmigo, ven a mí, estate conmigo. Pero cuántas veces en la escritura nos dice, pero no quisiste. Entonces esto nos enseña bastante algo importante, hermanos. Otra vez llevándonos a un lugar donde tiene que haber una introspección en nuestros corazones de actitud y de preparación. En estos pasajes que leímos ahorita, vemos que Dios quería hacer algo, sea por medio del apóstol, sea por medio de su Santo Espíritu. Quería hacer algo con el pueblo, pero dijo, no pude hacerlo. Llegó Pablo diciendo, yo quería darte más de parte de Dios. Venía él instruido de parte de Dios para entregar más riquezas internas de parte de Dios al pueblo. Dijo, pero no estabas listo. Tuve que darte leche todavía. No estabas listo para lo mejor en el Señor. Así es que no puedo hacerlo. No puedo instruirte como Dios quiere. El Señor, mirando al pueblo de Jerusalén, dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise arrimarte conmigo? ¿Cuántas veces quise que tuvieras abajo así de mis alas? Les dio una ilustración, así como una gallina sus polluelos. Quería arrimarte así, arrimado, me conoces, me sientes el corazón y establecemos una relación íntima. ¿Cuántas veces quise hacer eso? Pero no quisiste. Te enviaba la invitación y me mataba a los profetas. ¿Cuántas veces? Entonces, hermanos, la verdad es sencilla, que Dios a veces quiere hacer algo en tu vida y a veces culpamos a Dios. ¿Por qué no lo haces? Señor, te pedí esto y ¿por qué no lo haces? Y olvidamos el elemento donde nosotros somos participantes, hermanos. El Señor no nos hizo máquinas ni robots, hermano. Si fuese así, no estuviésemos ni platicando yo y usted esta mañana. Si cada uno de nosotros fuéramos programables, que el Señor solamente enviara y empujara un botón, hermano, anduviéramos todos en perfecta voluntad de Dios. En perfecta voluntad de Dios, sin falla ninguna, porque el Señor nos hubiese formalizado, nos hubiese puesto estos corazones de máquina a funcionar conforme a como Él quisiera. Pero no es así. Él nos dio voluntad. Y esa voluntad es tanto Él un caballero que nunca de los nunca Él va a infringir sobre ella y quitarte lo que Él te dio. Entonces esto nos enseña bastante una cosa muy importante. En cuanto tenemos que cooperar con Dios para que Dios libremente haga lo que Él quiere hacer. Ahora, le pruebo con una escritura más, si me permiten. Marcos capítulo 6. Mire lo que sucede aquí. Marcos 6 capítulo 1
hacia el verso, sí, verso 6. Jesús salió de allí y fue a su ciudad natal, acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Es el capítulo 1, ¿verdad? Digo, verso 1, perdón, al 2. Empezó a enseñar a la sinagoga y muchos de los que escuchaban se asombraban. Había gente que lo estaba viendo y escuchando, estaban recibiendo. Y se preguntaban ellos, ¿dónde sacó este hombre tantas cosas, estas cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que él ha dado? ¿De dónde alcanzó tanto este Jesús? Y incluso dice, hace milagros. Estaban completamente sorprendidos, atónitos, como decimos a veces, estaban completamente fuera de su pensamiento, en admiración. Mira, este Jesús, habla y las palabras y lo que hace es impresionante. ¿De dónde saca este hombre estas cosas? Pero mire lo que sucede después. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María y el hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se ofendieron de él. En otras palabras, ¿qué lo hace tan grande a este hombre? Sí, es maravilloso lo que está haciendo, pero ¿qué lo hizo a él tan grande para que se crea tan grande? Es el mismo que jugaba con nosotros aquí en la calle, es el vecino. Conocemos a sus hermanos, fuimos a la escuela juntos. Empezaron a subajar, dejaron sus filosofías y su propia opinión venir e infiltrar y estorbar lo que Dios vino a hacer. Oiga bien, Jesús les dijo: solo en su ciudad, entre sus parientes y su propia casa, hay un profeta sin honra. Y luego aquí viene la mano de detención, que no fue porque Dios quiso, fue porque el pueblo lo quiso así. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y se asombraba de su falta de fe. ¿Qué nos enseña, hermanos? Llegó el Señor con su motivo, su preparación, su deseo de sanar posiblemente a todo el pueblo. Quizás en el pensamiento de Cristo en esa mañana, Él llegó, ¿sabes qué? Ese pueblo. Mi corazón me dice, voy a ir a sanarlos a todos. Voy a hacer un derramamiento de vida. Y la gente, cuando empezó a moverse, en unos pocos que estaban asombrados oyéndolo, alcanzaron a ver el Señor donde empezó a mover a ciertos unos. El Señor empezó a bendecir a cierta gente en la iglesia, que Dios empezaba a tocar ciertos corazones, se quedaron asombrados. De repente entró la filosofía, la opinión y la posición interna de ellos. Hey, wait a minute, espérate. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo es posible que este hombre, mira cómo es sencillo, es como nosotros, haga tanta cosa tan maravillosa? Y empezaron a subajar su testimonio, lo bajaron de ese trono celestial donde él era el Hijo de Dios y lo hicieron corriente y común. Dijo, es uno de nosotros. Y en ese momento el Señor, la mano del Señor se detuvo. Cuando Él podría haber causado, hermanos, estimulado ahí un avivamiento vivo en ese pueblo, Él se detuvo. Como todo el varón que Él es, dijo, si no lo quieres, si no estás listo, no lo voy a hacer. Un avivamiento, hermanos, no es algo que el Señor forza sobre la gente. Un avivamiento espiritual no es algo que Dios viene y dice, van a ser avivados y a mí no me interesa quién se oponga. Los voy a ahogar de mi bendición.
Yo he oído predicadores, hermanos, insensatos en el púlpito decirle al pueblo: mira, aunque no quieras que Dios te bendiga, Dios te va a bendecir. Aunque no quieras que vivir de esa vida, el Señor te va a doblar, te vas a hacer que tú y que te va a doblar y que te va a hacer, y que aunque no quieras, el Señor no respeta posición de nadie. Él hace lo que Él, como que si el Señor fuera un dictador que nomás porque sus propios quería hacerlo y te pescaba del cuello del corazón e iba a mandar un avivamiento aquí a Rock of Ages. No es así el Señor, hermanos. No, el Señor nunca envía un avivamiento a la fuerza, pero demuestra, hermanos, que en su corazón siempre desea una participación. ¿Cuántos están oyéndome? Una participación. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Aunque Él venga con el corazón de elevar, acercar, compartir más y revelarse más de sí mismo en nuestras propias vidas, el Señor no puede enviar avivamiento porque no estamos alineados con ese plan que Él tiene. Estamos hablando de avivamiento, hermanos. Para estar alineados con el Señor, hermanos, hay que hacer ciertas cosas. Hay que nosotros, hermanos, empezar a eliminar obstáculos que detienen y estorban el avivamiento. Cuando hay un canal, vamos a nombrarle una pipa, sí, si la palabra es correcta, me perdonan, pero una pipa que fluye y va a fluir un líquido, una agua, lo que usted quiera, no puede tener obstrucciones esa pipa, porque no fluye, se congesta, se cierra, no puede fluir. O solamente para echarle más a una pipa de agua tiene que haber una abertura a la otra punta para seguirle echando. Si no, si hay un obstáculo, algo que lo estanque, ya no puedes echarle nada más. La iglesia, hermanos, también tiene que remover de sus medios esas cosas, esos obstáculos que vienen a ploguear, que vienen a tapar, que vienen a estancar el fluir del Espíritu Santo. Obstáculos en nuestras vidas a veces es inmadurez. Así como Pablo habló con la iglesia: yo quería hacer esto, pero no eran maduros. A veces uno busca un avivamiento en la iglesia y la gente no sabe qué hacer con él. Ha habido avivamientos, hermanos, en estos Estados Unidos y en el mundo alrededor, en la historia, si usted lee tantito, de avivamientos que han acontecido, donde el resultado que yo estoy seguro que Dios esperaba, que era un avivamiento eficaz, que iba a ser fructífero, iba a dejar mucho fruto, porque el pueblo ese no supo manejarlo. Se apagó y fue más un fracaso ese avivamiento que una victoria. ¿Cuánta gente desde el púlpito, hermanos, han echado a perder buenos movimientos de Dios porque no supimos cómo manejar, ser maduramente con lo que Dios quería hacer con el pueblo por medio de ese avivamiento? La palabra nos habla mucho de madurez. Mucha escritura hay en escrituras, en las palabras que nos enseñan respecto. Debemos de saber lo que queremos y lo que debemos hacer con lo que Dios nos envía. Es algo, tiene que traer fruto al Señor conforme a su plan. Para que un canal sea eficaz, hermanos, no puede haber desconexiones. Tenemos que arreglar desconexiones. A veces, hermanos, somos un pueblo, somos gentes que nos desconectamos de Dios. No puede haber desconexiones. El Señor demanda de nosotros que seamos fijos y constantes. Amén. Que seamos
fijos y constantes, que no haya desconexiones en nuestra relación. A veces, hermanos, traemos muchas ganas de servir a Dios y otros días no traemos ganas de ir de servir al Señor. A veces traemos ganas de ir a la iglesia, no traemos ganas de ir a la iglesia. Queremos orar, no queremos orar. Queremos leer, no queremos leer. Queremos testificar, no queremos. Y estamos, hermanos, el sube y el baja, desconectándonos y conectándonos, desconectándonos y conectándonos con el Señor. No puede fluir nada constante de un tubo que se desconecta. Proverbios 4:25 dice: que tus ojos miren al frente, fija tu mirada directamente frente a ti, haz caminos llanos para tus pies y toma solo los caminos que son firmes. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, guarda tu pie del mal, sigue fijo. Aférrate al Señor. Todas estas cosas, hermanos, se trata, hermanos, de que esa pipa, ese tubo, cuando Dios envíe ese avivamiento, Dios tiene que tener ese tubo listo para que flúa. Tiene que haber una abertura también. Déjeme decirle ya por último, tiene que tener una abertura a la otra punta. No puede haber obstáculos en el medio, ni tampoco puede estar ployada la punta. Porque como le dije hace rato, nosotros no somos lagos, somos canales. El Señor no nos prometió un lago, el Señor nos prometió ríos. Amén. Nos prometió ríos. Hermanos, un canal, a menos que entren cosas y pasen al otro lado, no puede permanecer recibiendo. Dice la palabra en Apocalipsis 22:1, dice: entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero por la mitad de la gran plaza de la ciudad. ¿Usted se puede imaginar esto, hermanos? ¿Usted puede ver ese río que fluye de parte del Señor, de su trono? Fluye, y dice la palabra que a la salida se esparcía hacia la ciudad. Eso quiere decir que cuando oremos por un avivamiento en la iglesia, tenemos que estar listos para que este avivamiento riegue todo nuestro alrededor. Amén. Porque hay muchos sedientos. Pero a veces, hermanos, somos un poco celosos. Hay que cuidar lo que tenemos. Hay un avivamiento, es que solamente es exclusivo aquí a Rock of Ages. Es que nosotros hemos pagado buen precio. Es que nosotros hacemos esto. Aquí es de nosotros. No, hermano. El Señor nunca nos dio nada para nosotros propios. Sí, para bendecirnos nuestra propia vida, pero siempre para darle al mundo sediente. Estamos hablando de avivamiento. Queremos que el Señor envíe avivamiento. Póngase de pie conmigo esta mañana. Ya termino. Cuando oremos al Señor tocante este tema, reconozcamos estas realidades en nuestras vidas. Cuando oremos, así como el salmista: Señor, vivifícanos de nuevo, danos vida. Es porque sabemos que lo necesitamos en nuestras propias vidas. Esa es que ha habido una examinación interna. Señor, vivifícanos de nuevo. Es porque sabemos que solo Él puede hacerlo. Nada más puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Señor, vivifícanos de nuevo. Es porque sabemos que solamente Él puede enviarlo. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras propias manos para poder formalizar, organizar un avivamiento. La vida viene de Cristo. Cuando oremos por un avivamiento, sepamos en nuestros corazones que hay que prepararnos como canales abiertos para recibir esa lluvia celestial. Que haya madurez, que haya purificación de vida, que nos entrenemos y nos enseñemos a lo que es ser continuos y permanentes y constantes.
Y hermanos, y le puedo decir también, saber apreciar su gloria y su bendición. Esa es mi oración esta mañana. Esa es mi petición sobre este pueblo. He agarrado ya por este último mes orar la oración de ese salmista. Y esa petición la levanto diariamente aquí para este pueblo y para el mundo entero. Señor, vivifícanos de nuevo. Arrímanos a tu gloria, Señor. Envía tu lluvia celestial. ¿Cuántos están de acuerdo esta mañana?